En FEMSA fomentamos un entorno inclusivo. La equidad de género, así como la inclusión de todas las diversidades, es parte esencial de nuestra forma de hacer negocios. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. En 2026, México, Estados Unidos y Canadá compartirán un mundial. Los estadios de los tres países serán sedes para que todo el mundo observe la coordinación, no solamente futbolística, sino diplomática de los tres países. Soy Diego Marroquín. Ningún otro estadio en Norteamérica tiene la mística y la historia del Azteca. Ahí se inaugura el Mundial, pero también la era de Norteamérica. Soy Alexandra Helfgott. El arte, la cultura y el deporte permiten conectar naciones. Soy Alex Foycin. El Mundial 2026 en la región norteamericana es un ejemplo de lo que se llama diplomacia pública o Smart Power. Y yo soy Ruth Valladares. ¿Cuáles son las oportunidades de avanzar con temas de Smart Power o de entender que es válido estar en desacuerdo aún siendo socios en asuntos de Hard Power? Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices, hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Jerónimo Gutiérrez Fernández es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y tiene el grado de Maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Fue embajador de México en Estados Unidos y tiene una amplia trayectoria y conocimiento de la relación bilateral y de la frontera común. Fue subsecretario de América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, es un placer tener con nosotros un embajador extraordinario, Jerónimo Gutiérrez. Estamos hablando en ese episodio, Jerónimo, sobre la diplomacia pública o Smart Power y la relevancia de eso en el mundo ahora. Desde su perspectiva, cuando estaba embajador en los Estados Unidos, ¿cuáles fueron sus esfuerzos más eficaces, por ejemplo, y más útiles de diplomacia pública o de Smart Power que ha usado en Washington? Muchas gracias, Roberto. Primero, es un gusto acompañarte. Como quizás el auditorio sepa, Roberta fue la primera funcionaria del Departamento de Estado que tuve oportunidad de conocer cuando recién empecé a trabajar en la relación México-Estados Unidos por ahí de 2002-2003, y luego en la vida nos ha acercado muchas veces, así es que como siempre un gusto, Roberta. Primero empezaría comentando que este concepto de Smart Diplomatic Power es muy importante. Normalmente en tiempos difíciles como los que se está viviendo ahorita en la relación México-Estados Unidos y también en otras latitudes, se tiende a pensar que no es tan fácil llevarlo a cabo, porque la relación normalmente la marca las emergencias. Sin embargo, creo que es precisamente en esos momentos cuando hay que tratar de hacer el mayor uso posible de estas herramientas de Smart o Soft Power diplomático. En mi caso, yo te diría que lo que encontré eficaz fue primero que hay que trabajar mucho con los aliados del país en el cual estás. Tu primera herramienta son las personas, las instituciones, los centros que conocen de la relación, que conocen de México y que saben de su importancia. Y en ese sentido me parece que hay que aprovecharlos y ponerlos atrás de una causa. Creo que esa es una de las principales herramientas. Otra es, siempre es útil, yo encontré útil tener los mejores datos posibles, digamos, de lo que describen la relación o describen a México, tratando de hacer un punto. Pero también me parece que las historias, los cuentos, los recuentos de lo que pasa en la relación son sumamente importantes. A veces el uso de datos, por muy buenos que sean, no es suficiente para persuadir un auditorio a una persona. Claro, necesita seres humanos, ¿no? Necesita... Exacto. Tratar de encontrar las historias con las cuales las personas, una persona, un constituency en particular, un distrito, un estado puede identificarse, siempre son útiles.
Y la verdad es que en el caso de la relación México-Estados Unidos hay muchísimas de esas, ¿no? Me parece también tratar de que los mensajes que uno trate de dar se reflejen en la prensa. Nos guste o no, para bien o para mal, hoy en día los diplomáticos tienen que hacer uso de la prensa para transmitir su mensaje, y en particular las redes sociales, ¿no? Hoy en día. Y creo que esa es una herramienta importante, hay que usarla con cuidado, hay que saberla utilizar. No puedo decir que sea experto, pero me parece que es sin duda una de las grandes herramientas de la diplomacia pública hoy en día. Finalmente, en el caso de México y Estados Unidos, en una relación tan dinámica y tan completa, somos una especie de facilitadores de muchos procesos y muchos actores. Entonces hay que trabajar con este concepto que han acuñado de paradiplomacia, es decir, utilizar las universidades, utilizar a las empresas, a los centros de pensamiento, a los líderes comunitarios para poder incidir en la relación. Y por último, tú sabes que México tiene una cultura maravillosa. Siempre encontré que la cultura mexicana abre puertas y que tiene un gran impacto a la hora de hacer este trabajo diplomático de soft power. Interesantísimo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cómo fue para tú tener alianzas y relaciones muy importantes con la sociedad civil, como ha dicho, grupos en las universidades, empresarios, etcétera. Yo creo que podemos decir, y hemos hablado de protagonistas en la relación en la segunda temporada de ese podcast, y tuvimos el congresista Joaquín Castro para hablar del rol, del papel de los legisladores en la relación. Y eso es rol del papel de los legisladores en la relación, que en nuestro Congreso en los Estados Unidos, las dos cámaras, hay muchos que francamente están en contra de la integración entre los dos países, o no se piensa en México, se piensa en Europa, en el Medio Oriente, en China. ¿Cómo se puede, cómo use también ese tipo de diplomacia en Washington para tratar de atraer a algunos de los opositores de la relación o personas que no se piensan en la relación? Por favor, presta atención a esa relación de una manera positiva. Primero, trabajar con el Congreso fue algo que yo siempre disfruté. ¿En serio? Sí, a veces, ¡wow! Yo siempre disfruté trabajar con el Congreso porque en Estados Unidos es muy difícil entender, a mi juicio, la dinámica. En México se piensa que la política exterior de Estados Unidos proviene de una directriz vertical del presidente que prácticamente toma todas las decisiones y que Estados Unidos proyecta su política exterior de una manera perfectamente uniforme, organizada y vertical. Eso no es cierto. Pero lo que yo encuentro es que las decisiones de política exterior de Estados Unidos son producto de un rejuego de actores y de instituciones. Y de hecho disfruté bastante encontrarme con legisladores o que poco conocían de México, que francamente eran opuestos, porque lo que sí nunca encontré fue una decisión de ellos a priori de no recibirte. México creo que no tiene un problema de acceso a las principales esferas de decisión en el Congreso de los Estados Unidos. Yo lo que también creo es que es muy importante trabajar con los jóvenes como parte de este sistema de toma de decisiones, ya sea en México o Estados Unidos, en torno a la política exterior. El poder trabajar con los staffers del Congreso, o como algunas instituciones han hecho, llevar staffers de México, del Congreso mexicano, o funcionarios mexicanos jóvenes y estadounidenses, a que conozcan realmente qué es México o Estados Unidos. Estas herramientas del smart power diplomático, del soft power o del public diplomacy, no podemos darnos el lujo de hacerlos solo cuando hay crisis. Las relaciones se construyen, a mi juicio, de manera consistente y a lo largo de mucho tiempo. Y por eso es que no hay que esperar a que tengamos una crisis o un momento difícil en la relación para que, por ejemplo, los jóvenes que están trabajando con senadores, con subsecretarios, con secretarios de Estado en ambos lados, sean los que están constantemente conociendo más de la relación. Eso creo que es muy importante. No, yo creo que sí, y es interesantísimo porque muchas veces yo he tratado de convencer a oficiales de otro país de tomar una reunión con gente de staff del Congreso
y ellos realmente estaban resistiendo porque, bueno, yo quiero ver al senador o senadora, no quiero hablar con su staff. Pero la verdad es que el poder real se quede con el staff para escribir los proyectos de leyes, para agendar los hearings, ¿no? Así que más importante a veces conocer el staff. Jerónimo, otra cosa interesante sería hablar de las personas de herencia mexicana que viven en los Estados Unidos, un grupo grandazo, personas que tienen documentos y los que no tienen documentos son indocumentados. Por esa razón, México ya tiene, creo que es 52 consulados, algo así, lo más que tiene cualquier país en los Estados Unidos, y que los Estados Unidos en México tenemos solamente 9. ¿Cómo fue la relación entre tú y la embajada con la comunidad mexicana en los Estados Unidos y cómo se usan los consulados de proyectar la agenda tuya en esa diáspora? Déjame empezar por la parte de los consulados, Roberta. En efecto, México yo creo que es el país que más consulados tiene en otro país, que es precisamente Estados Unidos, con más de 50, y son una herramienta de diplomacia pública muy importante. Los consulados, yo diría que la mitad de su trabajo está en realidad plenamente enfocado en tareas de protección consular, que tú conoces muy bien, pero el otro 50% es precisamente tender puentes y hacer diplomacia pública con autoridades, sobre todo estatales y locales. ¿Cómo trabajamos con ellos? Hay que constantemente proveerles información, es decir, de lo que está pasando en la relación a nivel nacional, exhortarlos a que estén constantemente teniendo reuniones con las cámaras de comercio, con las universidades, con los funcionarios, con los gobernadores y con la sociedad civil de las suscripciones para mandar el mensaje de lo que es México y de la importancia de la relación. Eso sin duda hay que hacerlo y creo que México cuenta con una herramienta ahí y con grandes funcionarios. La comunidad mexicana en Estados Unidos, como tú bien señalas, se habla de que pueden ser 40 millones de personas, 10 de los cuales más o menos son nacidos en México y el resto son de segunda o tercera generación. La verdad es que yo soy un poco cauto de cómo abordar el tema de la comunidad mexicana aquí y quizás vaya un poco en contra de lo que mucha gente piensa. Cuando alguien dice, yo a veces escucho al presidente López Obrador decir, es que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, eso me parece que no es cierto. Siento que es una exageración, es decir, no es lo mismo una persona de tercera generación, que a lo mejor tuvo padres o abuelos, pero ellos son esencialmente estadounidenses, que no necesariamente tienen la visión de México que nosotros pensamos que tienen y que hay que entenderlos y tratar de interactuar con ellos como una comunidad mexicoamericana, pero no mexicana. Y creo que la diferencia es muy importante. Y por supuesto, el peso de los que sí son mexicanos, documentados o no, que también es creciente, pues hay que aprovecharlo porque hacen una enorme aportación a la vida cotidiana de las comunidades en donde están. Eso implica destacar su aportación económica, su aportación cultural y, por supuesto, protegerlos. Y vamos a terminar rápidamente con un esfuerzo de diplomacia pública enorme que viene. Tu perspectiva sobre el mundial que viene en 2026 en América del Norte, que bueno, Jerónimo, estamos nosotros celebrando el perfil más elevado de América del Norte. ¿Qué va a significar eso o qué puede significar ese evento para avanzar el tema de América del Norte o de la relación bilateral? Uno de los comentarios que tenía pensado para hoy era precisamente decir que en el términos de diplomacia pública siempre hay que estar alerta de oportunidades. Una típica oportunidad que tú conoces, por ejemplo, cuando viene el Super Bowl y los anuncios de los avocados de México, los aguacates, pues eso claramente refleja positivamente en los Estados Unidos lo que es México. El tema del Mundial del 2026 es, a mi juicio, la oportunidad más grande de diplomacia pública que a mí me ha tocado, digamos, o me tocará ver en mi carrera, en lo que llevo 25 años de carrera en la relación bilateral, que creo que puede ser sumamente útil, que puede ser aprovechada, uno, para lograr mayor interacción económica en muchos frentes, porque va a haber gente que va a estar viajando, que va a estar comprando, etcétera. Exacto. Para mostrar que tenemos cosas en común que no son necesariamente los retos y problemas del día a día, como tú bien señalas, ¿no? Es decir, queremos que el americano promedio, el mexicano promedio vea, en este caso, en este mundial y en el fútbol soccer,
un elemento más que nos une y que pueda ayudarnos a proyectar la relación en América del Norte. Yo sé que hay muchas personas mucho más capaces que yo pensando en ello, pero yo sí creo que será una oportunidad para que los gobiernos y la sociedad civil hagan un esfuerzo de acercamiento a través de esto. Bueno, hay mucho más que podemos hablar. Yo voy a invitarte otra vez en el futuro porque hay un montón de cosas que podemos discutir como infraestructura en que tú estás trabajando ahora y quizás regresas más o menos cerca del Mundial para hablar de qué vamos a lograr con ese evento global. Y por todo, muchísimas gracias, mi amigo Jerónimo Gutiérrez, por estar con nosotros en The Mexican Dream. Es un gusto, Roberta, estar contigo y por supuesto con tu auditorio, y cuantas veces me invites, con todo el gusto estaremos aquí. 3 países, 16 ciudades, 48 selecciones y 104 partidos darán vida a un gran acontecimiento deportivo, el próximo Mundial de Fútbol Soccer. El torneo se jugará dentro de las 5 semanas a partir de mediados de junio del 2026. Estados Unidos albergará 60 partidos, incluidos todos los partidos desde los cuartos de final en adelante, mientras que los vecinos Canadá y México albergarían 10 partidos cada uno. La FIFA está ampliando las próximas finales de la Copa Mundial Masculina de 32 a 48 equipos y proyecta que hasta 5.5 millones de aficionados asistirán a ese mundial. Bueno, este es un tema que a mí me fascina. Es la diplomacia pública o el smart power y hablando de las cosas que nos unen, ¿no? Si sea comida, arte, cultura, hasta, claro, el fútbol y deportes. Pero yo creo que muchas veces se desprestigia a la diplomacia pública porque quizás no lo usa durante una crisis o porque tenemos, francamente, ahora en el mundo guerras calientes, digamos. ¿Hay espacio para ese tipo de diplomacia? Y si hay un espacio para esto, si es importante, ¿cómo motivar a nuestros líderes? Presta tanta atención a ese tipo de diplomacia a lo de una guerra o armas, etcétera. Me parece que Estados Unidos tiene un punto muy fuerte en ese aspecto. O sea, a mí hasta este punto me sigue asombrando la cantidad de programas que tienen disponibles para, en este caso, bueno, para estudiantes de todo el mundo, pero también para mexicanos. Intercambios culturales, intercambios de educación, musicales, culturales, etcétera. Y a mí me parece una oportunidad muy grande justo para intercambiar y ampliar nuestro pensamiento de la relación bilateral entre los dos países. En mi experiencia, la ocasión que estuve en Estados Unidos a través de un intercambio fue la oportunidad perfecta justo para comprender como muchas cosas, a diferencia de que si yo hubiera ido como migrante, ya que, bueno, Oaxaca es una zona muy conocida porque salen muchas personas a la semana. Se habla de una cantidad de 300 personas a la semana saliendo para trabajar a Estados Unidos de manera ilegal. Sin embargo, cuando cambia esta perspectiva o esta posición, comprendes que las oportunidades son muy vastas y se pueden nutrir justamente todos los vértices de nuestra relación bilateral a través de intercambios como estos. Es muy interesante, Ruth. ¿Su programa de intercambio tenía un tema especial o fue algo general? ¿Y a qué ciudades visitaban? Sí, en mi caso fue... Bueno, el programa es el IVLP, International Visitor Leadership Program. Era dirigido para un grupo de mujeres, éramos 12 mujeres de Centroamérica y Sudamérica. Fue en español con traducción simultánea al inglés y nos llevaron a Washington, Buffalo, Nuevo México. Bueno, en Nuevo México estuvimos en Santa Fe. En mi caso me tocó ir a Milwaukee. La mitad del grupo se fue a Cleveland y por último cerramos en Dallas. Wow, mejor viaje que yo he tenido. La verdad es que fue bastante inspirador, motivante. Conocimos a personas que estaban haciendo trabajo similar a lo que nosotros realizamos en nuestros países y la verdad fue una experiencia gratificante. Alex y yo tuvimos el opuesto de esa experiencia porque somos de Estados Unidos y nosotros vinimos aquí a México para trabajar y para estudiar.
con el programa Fulbright García Robles. El propósito de ese programa es ser como un embajador cultural mientras que estás en el país. Sí, me quiero fijar en la palabra intercambio, porque creo que aquí hay un punto clave y que esos intercambios sean mutuos, ¿no? Que no solamente llega la cultura de Estados Unidos a México, sino que también hay un intercambio verdadero entre los dos países, ¿no? Admito que no soy gran aficionado del fútbol, no voy a estar viendo muchos de los partidos, pero sí soy gran aficionado de la cultura mexicana y la cultura estadounidense, ¿no? Y yo veo muchas oportunidades en el espacio de la cultura para forjar estos espacios físicos, pero también los espacios virtuales, ¿no? A través de las novelas, el cine, las series de televisión, las series, por ejemplo, que combinan artistas mexicanas y estadounidenses, ¿no? Como estos proyectos en el espacio de la cultura que pues juntan esfuerzos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, aunque suene un poco provocador decirlo, yo creo que a veces los artistas, los escritores, los cineastas y la sociedad civil a veces son mejores representantes del país que el gobierno, ¿no? En algunos casos. Entonces yo creo que cuando pensamos en la diplomacia pública, habrá que pensar justamente en cómo se forman esas relaciones entre los gobiernos y la sociedad civil, entre el gobierno y los artistas, los creadores, porque así realmente se promueve la cultura, ¿no? En todas sus formas. Quizás te sorpresa un poquito, pero estoy totalmente de acuerdo que en la sociedad civil, si estamos hablando de estudiantes, de artistas, de chefs, de cualquier tipo de persona, son mucho mejor como embajadores que los oficial a veces. Pero es interesante, quiero tocar en un tema que la verdad es que los Estados Unidos en los últimos años ha cortado el presupuesto para ese tipo de intercambios bastante. Y en los últimos, no sé cuántos, pero por lo menos 20 años, el gobierno de China ha insertado casas de cultura, casas de idioma, que se llama Confucian Centers, en muchos de los países de América Latina, de América del Sur y de América Central. Y ellos están mucho más dispuestos a gastar fondos en ese tipo de smart power, digamos, en un momento en que los Estados Unidos estaba saliendo de la cancha. Y no sé si ustedes tienen amigos que han participado en programas con China o otro, porque a mí me parece que tenemos el riesgo de perder la competencia si no dedicamos más fondos a ese tipo de programas. Y creo que el problema con estas iniciativas es que son inversiones de largo plazo y no hemos tenido la visión como región para ver que en el caso, por ejemplo, de Europa es muy claro que el programa Erasmus ha tenido un impacto muy fuerte en la construcción de una identidad europea. No es posible que México no sea el principal destino de estudiantes para Estados Unidos o para estudiantes de Canadá. En el caso de Canadá creo que México es el quinto destino. En el caso de Estados Unidos, México no sale ni en el top 5. Hay más estudiantes de los Estados Unidos que va a Costa Rica que a México. Imposible creer, pero así es, ¿no? También cuando hablamos de China, creo que es importante hablar de su estrategia de proveer necesidades en cuanto a la infraestructura. Hemos visto eso con Belt and Road Initiative. En mi experiencia viviendo en Guadalajara, por ejemplo, yo veo autos chinos que nunca en mi vida había visto en Estados Unidos. Como, no sé, 10 marcas chinas que jamás había visto. Entonces ahí vemos la influencia de China también. Y hablando de la tecnología, les quiero preguntar, ¿qué papel creen que tienen las redes sociales en cuanto a soft power en la relación bilateral? Un aspecto importante del poder suave del soft power es la congruencia entre lo que dicen los estados y lo que hacen, ¿no? O sea, si un estado dice que promueven derechos humanos pero no lo hacen, la estrategia no funciona, ¿no? Se dicen que están muy de acuerdo con los esfuerzos respecto al medio ambiente, pero no lo hacen, hay una falta de congruencia ahí. Porque se puede capturar en los teléfonos y se pone en las redes sociales. Exactamente. Así ahora tenemos periodistas ciudadanos, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, justamente lo que mencionó la embajadora, creo que las redes sociales y sobre todo los periodistas, el periodismo, son para estrategias de poder suave, de diplomacia pública,
Entonces, en ese sentido, es importante que los diplomáticos saben manejar las redes sociales y que tienen una presencia en las redes sociales que es auténtica, que no es nada más para promocionar una agenda, sino que realmente entra en el debate y en los hechos, ¿no? En lo que está pasando en ese sentido. Y también aprovechar la oportunidad que tienen las redes sociales de condensar la información lo más práctica posible, de manera que la juventud, principalmente, que es quien más consume las redes sociales en este momento, pueda también comprender todos estos aspectos importantes de la vida pública y política de ambos países. Y creo que es una muy buena oportunidad justo para desarrollar nuevas habilidades, de manera que lleguemos a un punto en el que todos seamos, si no expertos, pero sí conocedores de cómo funciona la relación bilateral. Es muy interesante porque como embajadora, yo tenía una presencia en redes sociales, bueno, en ese entonces Twitter y en Instagram, pero muchas veces personal de la embajada quisiera poner en Twitter, en mi feed, algo muy oficial. Bueno, la Casa Blanca hoy emitió ese comunicado de prensa, etc. Y decidimos, y yo creo que eso funcionó bastante bien, que había una cuenta de la embajadora. Y eso yo trato de poner cosas. Hoy me viajo a Oaxaca, tenía la oportunidad de conocer a Germán Santillán y a Ruth Valladares. Mira lo que está haciendo, etc. Algo real. Si tuvimos cosas oficial, comunicado de prensa o algo así, eso fue en la cuenta de la embajada. Pero yo tengo muchos colegas que cuando ellos estaban embajadores, hasta que ellos respondan a alguno de los comentarios, la verdad, tengo que admitir que yo nunca quisiera entrar en debates directos en Twitter o en Instagram con gente que estaba quejando sobre algo. Porque no es que quiero controlar el espacio, ni tampoco que voy a publicar solamente cosas muy lindas y todas las relaciones, flores y mariposas, ¿no? Es que nunca puede saber cuántas personas discrepan con lo que está diciendo y cuántas le encantan. Después ellos comentan de una manera fea, las personas que comentan. Así que yo publico algo y yo no quisiera entrar en debate con gente, hasta trolls o bots, que está quejando sobre mi tweet, ¿no? Pero es necesaria vivir en ese espacio también, y eso es algo que los diplomáticos no lo hagan bien. Necesitamos aprender más. Creo que con las redes sociales es también un tema de acceso. Por ejemplo, una persona normal que vive en Carolina del Sur o Chiapas quizás no va a tener la oportunidad de hablar con un político, y tener espacios así en Twitter o X, TikTok, Instagram es un espacio para que puedan interactuar. Y también, como estábamos hablando de conciertos y chefs y cosas así, para gente que viene de comunidades pequeñas como yo, es bueno que tienen redes sociales para ver lo que está pasando fuera de sus comunidades. Y también quizás abrir el espacio para que estos eventos culturales lleguen a otras comunidades, ¿no? Porque los grandes festivales de cine, por ejemplo, toman lugar en las grandes ciudades de la región, ¿no? Entonces, que estos festivales, charlas, debates lleguen a pueblos más pequeños, ¿no? Que no son la Ciudad de México o Nueva York. Yo voy a empezar ese ronda relámpago para cerrar esa conversación, solamente diciendo que la capacidad, la habilidad de hablar directamente a gente, si es del público o de un embajador, yo creo que es algo importantísimo y positivo. Pero tenemos que cuidar también, porque la cantidad de desinformación, de misinformación, de bots o de algo negativo es siempre presente. Y tenemos que utilizar esas redes también para corregir lo que es falso. Y ya vamos a hacer una ronda sobre el Mundial de 2026, ¿ya? Y creo que eso es un muy buen puente. Estábamos hablando de lo importante que es hablar con las personas, pero también es muy importante poder hablar con el mundo. Quiero seguir un poco lo que está diciendo el embajador Jerónimo Gutiérrez hace rato, diciendo que el Mundial era una oportunidad histórica. Estoy totalmente de acuerdo. Desde que se firmó el Telecán hace 30 años no habíamos tenido un momento para anunciar que Norteamérica está para quedarse.
Yo creo que bien aprovechado el Mundial puede ayudar a empujar una nueva narrativa sobre qué es la región. He sido muy insistente en esto, pero Norteamérica no solamente es una potencia económica con 1/3 del PIB mundial, pero también es una potencia cultural, es una potencia deportiva, es una potencia artística. Y creo que el Mundial puede ser una muy, muy buena oportunidad para mandar ese mensaje al resto del mundo. A mí, por ejemplo, me encantaría ver un partido amistoso, ya sea en Guadalajara o en Monterrey, en el que el actual campeón, pensemos en Argentina, juegue contra un equipo de Norteamérica con jugadores de los 3 países. Coincido totalmente también que es una gran oportunidad para hablar de Norteamérica como región, no como países separados, justo por todas las cifras estadísticas que ya escuchamos de Carlos, de Diego, justo del gran potencial que tenemos como región. Y bueno, pues qué felicidad tener el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. No podría ser de otra forma. Es el primer estadio en tener 3 mundiales. Bueno, coincido con Diego y Ruth. Bueno, para mí va a ser muy interesante que 3 países están colaborando en ese sentido. Y otro aspecto importante es que los estadios ya están, o sea, no tienen que construir nada. Entonces, para mí será muy interesante en cuestiones de sustentabilidad, prácticas laborales, cómo los 3 países manejan estos temas que en el caso de Qatar fueron muy importantes, ¿no? Importantes y sensibles, exactamente. ¿no? Justamente porque creo que es el primer experimento la primera ocasión que se hace un mundial en 3 diferentes países, porque el siguiente sería creo que España, Portugal y Marruecos. Entonces creo que vamos a tener todos los ojos encima para mucha presión. Tenemos mucha presión, ¿ya? Pues para cerrar, estoy totalmente de acuerdo con lo que ya dijeron. Espero que este mundial sea una oportunidad para hablar más de esta región, para que haya más conversación sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Gracias por escuchar The Mexican Dream, 3ª temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.